Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chassim. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado. Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas, gracias por darle al play. Y hoy estamos en el episodio 84 y estoy muy contenta porque está aquí mi maestro de mindfulness. Entonces hoy vamos a hablar sobre Kindfulness, que es el nombre de su último libro que publicó Dharmakirti en coautoría con Ratnaguna en la editorial Siglantana. Yo voy a presentar a Dharmakirti. Él es director de Respiravida Breathworks, que es una asociación pionera en la formación de profesionales del mindfulness y compasión en España y en Latinoamérica. Es coach ontológico, es miembro de la orden budista Triratna y bueno, es formador de formadores de mindfulness. Y bueno, bienvenido Dharmakirti. Muchas gracias, Nadir. Qué bueno estar contigo hablando, conversando sobre estos temas. Y bueno, como tú eres una amiga y eres también una de las primeras profesoras aquí en España, pues tiene mucho más sentido todavía. Así que me alegra mucho estar contigo. Y con toda la gente, claro, que no sé quiénes son, pero bueno, seguro que nos iremos conociendo, ¿no? Sí. Bueno, Dharmakirti, quería hablar contigo sobre tu libro nuevo. Ujú. El libro nuevo de Dharmakirti se llama Kindfulness, que es una palabra parecida al mindfulness. Entonces, quería, bueno, que nos explique un poco qué es ese palabrejo, kindfulness, porque ya nos habíamos medio acostumbrados al mindfulness y ahora salen palabrejos nuevos. Cuéntame. Es verdad, es verdad. Es como se dice, ya está bien de poner palabras nuevas, pero eso es muy curioso, ¿no? Cuando pones una palabra nueva, a mí a veces es un poco incómodo, pero por otro lado también te invita a ser curioso, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué está proponiendo? ¿Por qué una palabra nueva, no? Y siempre intento ser muy conciso en esto, ¿no? Mindfulness, digamos que la instrucción más fundamental de mindfulness es aprender a prestar atención a nuestra experiencia, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones. Entonces, mindfulness es aprender a prestar atención. Entonces, ¿qué es kindfulness? Bueno, vendría a ser cómo nos relacionamos con eso a lo que prestamos atención. ¿Cuál es nuestra actitud hacia eso, hacia lo que estamos prestando atención? Y ahí es donde interviene el aspecto afectivo o emocional, ¿no? Podemos relacionarnos con eso de manera reactiva, diciendo, no, no, esto no lo quiero, esto es horrible, ¿no? Hacia tu experiencia, o incluso puedes identificarte, ¿no? Te identificas completamente con cualquier cosa que pasa por tu cabeza, cualquier impulso que te llegue. Am, o pues bueno, no sé, tienes una actitud como muy reactiva, ¿no? Hacia lo que está pasando. Entonces, la idea con Kindfulness es crear esta capacidad, digamos, interna de equilibrio, ¿no? No solamente ver la experiencia, sino también tener la robustez emocional para poder abrazar la experiencia, sostenerla y a partir de ahí tomar decisiones cómo relacionarnos con eso, ¿no? ¿Sería algo parecido como la inteligencia emocional? Pues sí, en definitiva es un tipo de inteligencia emocional. Yo no me gusta mucho usar la expresión inteligencia emocional, aunque sé que está muy de moda y a veces la utilizo yo también. Me gusta más utilizar la palabra sabiduría emocional porque está más de acuerdo a lo que son digamos, las enseñanzas contemplativas de la psicología budista. La sabiduría, a diferencia de la inteligencia, tiene una dimensión corporal, tiene una dimensión emocional, tiene como una integridad detrás, no es solamente algo cognitivo, ¿no? A veces la inteligencia la gente la ve como, pues eres muy listo intelectualmente.
Bueno, eso puede ayudarte, sí, pero realmente para ser un ser humano, un mejor ser humano, lo que necesitamos es sabiduría emocional. Y Kindfulness nos da esa sabiduría emocional. Ya entiendo. ¿En qué se diferenciaría entonces de mindfulness? ¿Cuál es la diferencia? O sea, esa, digamos, entiendo que es esa parte como más afectiva, ¿no? Exacto, más afectiva de cómo nos relacionamos con nuestra experiencia, tanto interna como externa. Es decir, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, en lo que pasa dentro nuestro y de lo que pasa fuera de nuestro. Entonces, aquí pasa también el tema del comportamiento, ¿no? Y nuestra relación con los demás. Porque esto, digamos, todo esto está basado en una enseñanza budista muy, muy importante que se llama metta. Y metta significa bondad, amabilidad, amor incondicional. Es una cualidad que va más allá, digamos, de nuestras preferencias, de nuestras tendencias, de nuestros sesgos. Intenta ser una cualidad muy abierta, muy receptiva, ¿no? Um, bueno, esto a veces la gente dice, uy, pero yo no quiero convertirme en una especie de, ay, está todo bien, aquí no pasa nada, ¿no? Y yo siempre digo, no, no, esta cualidad de la amabilidad, de kindfulness, es algo que tiene una sabiduría detrás. Es decir, que si tú tienes que decir algo importante o tienes que cuidarte porque hay un peligro tu alrededor, lo dices y eres firme y asertiva. No, no tienes por qué decir, no, no pasa nada, está todo bien, ¿no? No, no, es importante que comuniquemos lo que es importante en nuestra experiencia y a nuestro alrededor. Lo que pasa que eso también lo podemos hacer desde una actitud amable. Ya, sí, es, es como el equilibrio, ¿no? Mm. De no necesitas violentar a una persona para decirle cuáles son tus límites, ¿no? Sería algo así. Efectivamente, sí, es como tú dices, justamente uno de los aspectos de la práctica, en una parte se trabaja con las personas que te resultan difíciles. Claro, si tú una persona que te resulta difícil, además lo maltratas, le dices cosas, bueno, no lo tratas amablemente, pues obviamente la reacción va a ser como si tiraras un carbón encendido, ¿no? La otra persona te lo va a tirar de vuelta a ti y al final lo único que vamos a lograr es quemarnos los unos a los otros y no va a generar la apertura para que la otra persona te escuche. Entonces, esto a veces genera un poco de un dilema, ¿no? Porque por un lado nos surge el enfado, nos surge ese calor, ese fuego de querer decirle todo lo que se nos viene a la cabeza y darle un sopapo o dar un puertazo y salir y como así, como indignado. Pero digamos que, bueno, es interesante ver eso hasta dónde nos puede ayudar, cómo puede construir eso en lo que estamos necesitando construir, en la relación que queremos construir con los demás. Hasta qué punto eso ayuda y hasta qué punto eso bloquea esa comunicación, ¿no? Entonces, ahí cada uno tiene que juzgar, ¿no? Cada uno tiene que juzgar dónde está ese equilibrio, ¿no? Porque a veces es necesario ser energético, yo creo, expresar las cosas con energía, pero hay que, hay que saber modularlo, ¿no? Porque si no generas la reacción contraria a la que estás buscando. Si no eres como un... Yo, bueno, a mí me ha costado mucho trabajar esto, porque eh, yo vengo de una familia con un padre autoritario. Entonces, yo por reacción y además por feminista y por todo, pues desarrollé una personalidad muy agresiva. Mm, mm, Porque es que si no me comportaba así, me pisaban todo el mm, mundo, ¿sabes? En mi familia. Entonces me ha costado, yo digo que con la vejez, que tengo 50 años, pero a raíz de, qué sé yo, de hace unos 10 años para acá, empecé a ponerme, como digo yo, dulce. mm, Una mm, cosa rarísima de mí, empecé a ponerme tierna, dulce.
Y yo creo que es la práctica budista, la práctica de la Mm, meditación. O sea, mm, empecé a mostrar todas estas facetas que yo tenía escondidas, ¿no? Que ni siquiera sí, sabía que las tenía, como sí, de ser tierna, amable, ujú, o sea, era como muy reactiva, ¿no? Pero sí, yo lo asociaba con defenderme de un entorno hostil. claro, claro, claro. Entonces me gustó mucho una parte de tu libro donde dice que la amabilidad o kindfulness puede ser enérgica, ¿no? Dice. O Sí, sea, que no es sí, nada sí. más una parte así como suave, blandengue, sino Mm, entonces pone un ejemplo que es cuando vas cruzando una calle y ves que alguien se adelanta y se está comiendo, qué sé yo, está pasando la luz en rojo y ves que lo van a atropellar y te abalanzas sobre esa persona para que no lo atropellen. O sea, es mm, mm, un acto amable de humanidad, lo estás salvando del claro, claro. peligro, Sí, sí, pero sí. es muy enérgico el movimiento. Efectivamente, efectivamente. Hace unos días contaba por el Facebook que estaba caminando por uno de estas ramblas aquí en Barcelona y un señor se pegó una hostia, o sea, se cayó, iba como así a sentarse y se cayó sobre un banco y un viejito, no se podía parar, Mm, ni siquiera para acomodarse. Y saltamos 3 personas, ¡ra! Así, ah, rapidísimo, soltamos todo lo que teníamos a ayudar al señor, ¿no? sí, sí, Y a sí, mí sí. estos actos así como desinteresados siempre me hacen reflexionar. Cuando pasa la escena, digo yo, no, el mundo no es un lugar malo. ¿Sabes? Mm, A veces tenemos mm, esta idea de que la gente es mala, que todo el mundo es sí, aprovechador, que si te dejas te joden, mm, todas estas cosas, ¿no? Y digo, hay cantidad de gente que hubiera hecho lo mismo, pararse claro. Sí, sí, sí. a atender al Señor. Entonces, ¿qué me puedes decir con esto? Mm. ¿Esto está relacionado con kindfulness? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Yo creo que, bueno, como tú dices, ¿no? Muchas veces es como hemos aprendido, ¿no? Y llegamos, estamos donde estamos porque, bueno, hemos aprendido estos hábitos, estas herramientas y bueno, no somos conscientes. Cuando empezamos a ser conscientes, podemos empezar a trabajarlas, a modificarlas. Obviamente no es algo inmediato, ¿no? Y esto se puede sentir como una. Yo incluso a veces sentía un poco de vergüenza de sentirme como mucho más amable, más dulce, como tú dices, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué avergonzarme de algo así? Al contrario, debería alegrarme de ser así, ¿no? Alegrarme de tener la intención o la motivación para ayudar o para preguntar qué está pasando, cómo puedo ayudar o cosas así. Bueno, Yo porque creo que da miedo, Dharmakirti, ¿no? ¿cómo? Da miedo, Da miedo da estar miedo. así como abierto, ¿no? Sí, efectivamente. Pues es que, bueno, mira, esta enseñanza de meta que dio el Buda hace 2600 años, curiosamente la dio como un antídoto para el miedo. ¿Mm? Entonces, esto es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque así a priori dice, uy, ¿qué tiene que ver ser amable con el miedo, ¿no? Bueno, digamos que cuando eres amable, por empezar contigo mismo, por ejemplo, es mucho más probable que te sientas más seguro, ¿m? Porque dejas de sentirte amenazado. Y esto pasa con los demás. Si tú a la otra persona, pues, le empiezas a gritar, le empiezas como a, no sé, ¿sabes? No le ayuda, pues obviamente la otra persona se va a sentir insegura, va a empezar a sentir miedo, ¿no? El miedo tiene muchas facetas, ¿no? El miedo, como la ansiedad, como la inseguridad, hay muchas cosas que vivimos a diario que pueden ser muy profundas y muy arraigadas. Esta práctica va transformando ese miedo y le va dando la vuelta, en el sentido de que no es tanto de que el mundo, por así decirlo, va cambiando, sino que uno mismo va cambiando porque comienzas a sentirte más seguro, ¿no? Que sí que puedes ser amable, que puedes dar, que puedes ser generoso, que puedes compartir y bueno, que también puedes poner límites pero que, no, un poco perder ese miedo, ¿no?
Entonces es algo muy bello lo profundo que puede ir esta enseñanza de meta, ¿no? De cultivar esta amabilidad tanto hacia ti como hacia los demás. Una de las cosas que tiene Meta, esta cualidad de amor universal o amor sin condiciones, ¿no? Es que es como inclusiva, ¿no? Que es Mm, hacia todos los seres sin distinciones. Y bueno, dado que estamos en una cultura del amor romántico, mm, a veces, bueno, ese es como la gente atesora como con mucha, como a quién le doy yo el cariño, ¿no? mm, Con las mm. personas, es una forma, esta cultura del amor, de hacer que la gente sea especial, ¿sabes? No eres igual a los demás, por Sí, eso yo te quiero, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces a mí una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a hacer esta práctica, la práctica de meta, la meditación, ¿no? Que podemos Mm, hablar ahora ujú. de la meditación Metabhatna, era que esto, ¿no? Que me pidieran que yo le diera cariño y le deseara buenas cosas a gente que no tengo ni idea quiénes son. O sea, se quita un poco esto de la persona especial, ¿no? De sentirnos Sí, sí, especiales. sí, 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 sí. Bueno, es como una de las características digamos, la amabilidad, siempre cuando hablo de amabilidad lo hablo en este sentido, en el sentido de meta, ¿no? Y una de las características, por ejemplo, en las investigaciones que se hacen actualmente a nivel, digamos, de la psicología moderna, incluso con escáneres de resonancia magnética, que se puede medir exactamente qué pasa, qué zona del cerebro se activa, etcétera, etcétera, qué pasa con las hormonas. Bueno, muchísimos marcadores biológicos que pueden indicar qué está pasando con todo nuestro paisaje emocional. Una de las cosas que más se resaltan, y esto ya lo dijo el Buda, es que se genera una ampliación en nuestra mente. Y el Buda lo que decía es que son prácticas expansivas. Es decir, que es una práctica que te abre. Y hay una frase de Albert Einstein que dice que la mente es como una paracaídas. Si no se abre, no sirve. Y tal cual, ¿no? Es decir, que realmente para sacar lo mejor de nosotros mismos necesitamos abrir nuestra mente. Y fíjate una cosa, ¿qué pasa cuando estás con el miedo o el enfado? ¿Tu mente está abierta o está cerrada? Y podemos incluso usar un puño de una mano cuando realmente, cuando estás enfadado, el puño está cerrado. Cuando estás con miedo, hay tensión, el puño está cerrado. Cuando tu mente está abierta, está receptiva, el puño está abierto. O sea que, y eso tiene una implicación a nivel de tu respiración, a niveles muy profundos en toda nuestra fisiología. Entonces, este aspecto de la expansión lo que nos ayuda es a contextualizar, ¿no? En vez de cerrarnos, estrechar nuestra mirada, nos invita a ampliar nuestra mirada, a tener más en cuenta el contexto, los otros factores, las demás personas. No es solamente acerca de lo que es importante para mí, es lo que es importante para el otro y para todos. Entonces, claro, es un resultado natural de la práctica de kindfulness, que tu mente se vuelve mucho más inclusiva, como tú dices, ¿no? Eh, es un desarrollo natural. Si no sucede, algo está fallando en la práctica. Por eso también quiero un poco enfatizar este aspecto de que es importante que haya alguien que te tutorice cuando estás aprendiendo todas estas prácticas que se llaman prácticas generativas y que te ayuden un poco a entender, porque parece sencillo, pero no lo es. Y como tenemos muchos hábitos como muy engañosos y muchas cosas que acarreamos de nuestra vida, fácilmente podemos pensar de que estamos haciendo esta práctica y estamos haciendo otra cosa, ¿no? ¿Cómo, Y cómo se hace la práctica de mindfulness, de de kindfulness? kindfulness. ¿Cómo se Bueno, hace? hay como una práctica, digamos, por un lado, una práctica formal y práctica informal, ¿no?
Práctica informal es todo lo que haces cuando intervienes directamente en tu vida cotidiana. Por ejemplo, una práctica de kindfulness informal sería practicar la gratitud. ¿Mm? Notar más las cosas agradables. De, decirle a las otras personas las cosas que hacen y que son positivas y que contribuyen a tu propia vida, por ejemplo. Esas son prácticas de kindfulness informales. Pero lo que más, digamos, nosotros tratamos de trabajar, y esto es mucho el libro acerca de lo que es el libro, es trabajar con la práctica formal. Y la práctica formal tiene varias etapas en las cuales se trabaja con diferentes personas. Y se empieza con uno mismo, luego sigue una persona amiga, se va aumentando el grado de complejidad y de reto en la práctica, ¿no? Y luego una persona, como tú dices, que no conoces, una persona difícil, bueno, eso ya es una bomba. Es la gente, cuando le dices eso, la gente dice, pero vamos a ver si yo vine aquí a pasarlo bien, no vine a estar con una persona difícil, ¿no? Y vamos, les resulta algo muy fuerte, pero esto es justamente ahí donde está realmente eh, el insight, ¿no? Ahí donde realmente surge el aprendizaje es cuando estás en esa situación y puedes vivir esta situación difícil dentro de tu mente, de tu corazón, experimentarla, sentirla, notar cómo es tu respuesta, tu reactividad y decir, bueno, a ver de qué manera puedo mejorar esta respuesta, gestionar esta respuesta. Bueno, Es una no quería práctica, meterme ahí, pero la quinta etapa, por último, es amabilidad, kindfulness hacia todos los seres. pero es una práctica o sea, es un tipo de meditación, es una Sí, es un tipo meditación. de meditación que se llama prácticas generativas o constructivas, porque, bueno, se trabaja mucho con las emociones y se trabaja mucho con los pensamientos. eh, no es solamente una práctica que dices frases, ¿no? A veces se piensa que es simplemente decir frases. Dices frases, pero la estás diciendo con un nivel de convicción y de motivación que generan cambios en nuestra psicología, en cómo percibimos las cosas, ¿no? Es que durante la meditación que estamos hablando, que se llama Metavadna, o la meditación, la práctica del cultivo de las emociones positivas, eh, se realiza, o sea, se dicen frases cuando estás meditando, Efectivamente, sí, sí, sí. como se dicen en la mente, digamos, por decirlo de alguna manera, Sí, 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 sí. deseando, por ejemplo, que yo esté bien, que sea feliz, que me libere del sufrimiento, que encuentre paz. O sea, Mm. y se va haciendo esa misma, Sí, digamos, sí. en esa misma línea se va trabajando con una persona, un amigo, una persona neutra que no conoces mucho o una persona con la que tienes un conflicto, para resumir un poco la práctica, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es muy interesante porque a mí cuando yo empecé a hacer esta práctica, te da un poco de, no sé, es como que dices, ay, pero me parece un poco como forzado, ¿no? Al principio. Incluso me parecía incluso que me daba más cuenta de mi propia reactividad hacia mí mismo, ¿no? Pero qué idiota eres diciendo estas cosas, ¿no? Como que de alguna manera me parecía que era mucho más natural ser crítico hacia mí mismo y hacia los demás que notar o decir cosas positivas y constructivas acerca de mi experiencia o de los demás. Y esto es curioso, porque dices, ¿por qué es así? ¿Por qué ese desequilibrio, no? Y justamente, digamos, la práctica lo que hace es hacerte muy consciente acerca de esa voz crítica interna que todos tenemos y que juega un papel muy determinante a la hora justamente de hacer cosas, ¿no? Es como si fuera alguien que tienes como un serrucho que te va serruchando el piso constantemente, ¿eh? Y tú quieres estar estable, pero algo te va haciendo desestabilizando. Y es nuestra propia voz que dice, no, ¿sabes qué? No puedes. Es que eres una tonta, ya estás otra vez aquí, ya ves, nunca lo vas a lograr, ¿no? Este tipo de voz es muy, muy habitual. Y cuando empezamos a practicar la amabilidad,
Kindfulness, lo primero que sucede es que notamos esa voz y nos puede resultar un poco, ostras, pero si estoy intentando cultivar, desarrollar emociones positivas y de repente me doy cuenta de que estoy con todo este merengue de voces críticas internas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Cómo podemos trabajar eso? Bueno, esto es parte un poco de lo que aprendemos durante bueno, porque claro, una cosa que no he dicho, eh, que el libro en sí mismo es un programa de 8 semanas, es decir, cada capítulo corresponde con un curso de 8 semanas que se lleva a cabo en formato grupal y es un curso psicoeducativo. Entonces, claro, en ese curso vamos trabajando poco a poco todos estos diferentes aspectos. Sí, en el libro tienen, digamos, es un programa, lo que tú dices, un curso completo que la gente también puede, obviamente, al leerse el libro, pues primero enterarse y luego ir haciendo las prácticas. Tiene muchos dibujos, tiene diagramas que explican o sea, que son como más fácil entender lo que están los conceptos. Em, Y tiene un código QR que puedes acceder y también descargar, escuchar los audios directamente. Está buenísimo. Sí, El sí, libro se llama Kindfulness y lo publicó la editorial Siglantana. Te sí, voy a hacer unas preguntas, Talmakirti, no nos podemos extender mucho, pero a mí me llamó la atención una parte del libro sí. donde decía lo del embudo del agotamiento. O sea, una de las cosas que, que, bueno, con esto de la pandemia, madre mía, o sea, yo no sé, yo no conozco a ninguna persona que me diga que no está agotada o agotado. O Mm, sea, mm, mm, mm. yo no sé, pero o sea, es como que tenemos un cansancio que vamos arrastrándolo desde que empezó este rollo de la pandemia. Y, y bueno, y después en el libro ponen la otra parte, ¿no? Que es el Mm, espiral del florecimiento. Entonces, no sí. nos podemos extender mucho, pero ¿podrías explicarnos por lo menos cómo es esto del embudo del agotamiento? Para entender que no es que, porque a veces pensamos, solo me pasa a mí, pero no es verdad. Hay cantidad de gente con ansiedad, con estrés, con depresión y con agotamiento crónico en este momento. Efectivamente, Entonces, ¿qué sí. podemos hacer para empezar por lo menos a ser más amables con nosotros mismos en este momento? Claro, claro, claro. Bueno, uno de, digamos, a mí yo soy una persona como muy gráfica, ¿no? Entonces a mí me ayuda mucho estas gráficas, ¿no? Y una espiral descendente es como nuestro mundo, digamos, habitual, a lo mejor que tenías una vida que en un momento era muy buena, tenías toda una serie de amistades y de apoyos y de cosas que hacías, y ibas aquí, ibas allí, y de repente algo pasa pues te das cuenta de que te falta tiempo o te falta dinero. ¿Y qué haces? Lo primero que haces, ¿qué haces? Pues empiezas a dejar de hacer aquellas cosas pues, que son las que más te gustan, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ir a tomarte un té con una amiga o hacer una actividad como, no sé, ir a Zumba o cosas que realmente te nutren, ¿no? Y lentamente podemos ir como construyendo sin darnos cuenta una especie de espiral descendente que tiene la forma de un embudo donde nuestro mundo justamente se va estrechando, se va haciendo cada vez más pequeño y sin darnos cuenta hemos ido dejando de lado todas aquellas actividades que nos nutrían, ¿no? Y nos quedamos con un mundo muy reducido, sentados en un sofá con una caja negra delante nuestro. Y bueno, eso puede parecer como muy cómodo y muy funcional, pero nos vacía emocionalmente, ¿no? Y los seres humanos somos seres sociales. Y lo que propongo en el libro es comenzar a construir esta espiral ascendente, ¿eh? En el cual nos damos cuenta dónde estamos y puede que no estemos necesariamente mal, no tenemos que estar deprimidos, pero puede que nos demos cuenta de que en nuestra vida estamos bien, pero que sería muy bueno como enriquecerla, ¿no? Entonces, pues esto, ampliar el círculo significa empezar a ver, detectar cuáles son las acciones, cuáles son las cualidades que necesitamos nutrir y despertar para que en vez de una espiral descendente se transforme en una espiral cada vez más amplia, más hacia arriba, más ascendente justamente. Y esto en las investigaciones está como documentado de que esta espiral ascendente eh,
es de lo que puede surgir en lo que es el florecimiento humano, es decir, el desarrollo humano. Y tiene implicaciones muy, muy profundas. Por ejemplo, las personas que tienen dolor, por ejemplo, pueden experimentar cambios muy importantes en relación a su experiencia del dolor. ¿Eh? Entonces, no es solamente una cuestión, digamos, así como muy psicológica, ¿no? Sino que además, es muy contagioso porque te das cuenta de que cuando tú empiezas a moverte dentro de esa espiral, a ampliar tu círculo, pues esto va teniendo también efecto en los demás, en la gente que te rodea, en tu entorno, y digamos que tu mundo se va transformando, no porque tú le estás transformando haciendo algo directo, pero tu propia transformación tiene un efecto en el mundo, ¿no? Y fíjate de que justamente es lo que yo decía al principio, de que de una de las características de la amabilidad, de Meta, es esta capacidad de ampliación que tiene, ¿m? De expansión, que nuestra mente se abre, ¿no? Y precisamente esto es lo que hace la espiral, ¿no? Es abrir nuestra mente, y hay una teoría que se llama la teoría de la ampliación, construcción, transformación. Y esto está con evidencia científica, y lo que dice es que cuando tú empiezas a ampliar tu mente, puedes ver mejor la situación que tienes, puedes contextualizar mejor, con lo cual puedes reconocer más fácilmente cuáles son tus recursos intelectuales, físicos y sociales para lidiar con lo que está pasando. Y obviamente esto se vuelve a algo mucho más integrado que puede ir afectando no solamente tu mente, sino también tu corazón, tu cuerpo, y va generando como una transformación, pero no es una transformación de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Aparte que ya se sabe que las emociones, o sea, por ejemplo, si tú estás en una emoción perturbadora, medio oscura, no vas a tomar buenas decisiones. O sea, Mm, el cultivo de las emociones positivas, por mm, decirles, por las de las emociones amables, creativas, positivas, a la larga te ayuda a tomar mejores decisiones, porque, efectivamente. Por porque eso en- también Sangarakshita habla de que a la amabilidad o meta es un tipo, digamos, en realidad no es exactamente una emoción, sino más bien es una motivación ética, es una motivación a la acción ética, al pensamiento ético. Es decir, un pensamiento ético es aquel que no solamente te beneficia a ti, sino también beneficia a los demás. Digamos, no es algo egoísta, por así decirlo, ¿no? ya Una entiendo. cosa que me gustaría decir, Nadir, me parece que es muy importante, es que también que yo, como hago mucho hincapié en las emociones positivas, muchas veces la gente eh, piensa de que es solamente acerca de emociones positivas, y a veces se habla, por ejemplo, de este tema de la autoestima, ¿no? Y realmente lo que se propone en el libro no es tanto la autoestima, ¿m? Sino más bien la automabilidad. ¿Por qué? Porque la autoestima se fundamenta en evaluarte positivamente de manera constante y estar por encima de una supuesta media. Mientras que la amabilidad, la autoamabilidad, simplemente eres amable, da igual si estás fracasando, si te estás equivocando, si está yendo bien, lo que sea, tú eres amable contigo mismo. ¿Y eso por qué? Porque sabes que cuando eres amable puedes sacar lo mejor de ti mismo. Puedes relacionarte con esos errores, por ejemplo, con esos fallos, aprender de ellos y tomar acciones. Pero si te estás fustigando constantemente para superarte y para hacerla mejor, bueno, puede que lo logres a veces, pero es agotador vivir la vida desde una actitud así como la que propone la autoestima. Yo creo que la autoestima tiene sus limitaciones, y aquí por eso me parece muy interesante este tema de la autoamabilidad, ¿no? Donde la autoamabilidad no se basa en la comparación, sino en mirar nuestras similitudes con todos los seres. Y Sí, todos los seres somos vulnerables, todos los seres fracasamos, fallamos, sufrimos, pasamos por lo mismo. Y es muy importante sentir eso, porque eso nos ayuda muchísimo a gestionar estas cosas y no sentirnos que estamos solos. sí, que no, perdón, pero es que estoy con No una pasa gripe. nada. Que no estamos aislados. O sea, yo creo Efectivamente. que una de las cosas que produce más sufrimiento y miedo también
es esa sensación de, no sé, esto solo me pasa en mí, o la sensación de nadie me entiende, nadie puede Ujú, entender lo ujú. que yo, lo que me está pasando, ¿no? Sí, sí. Y a mí me ha ayudado mucho, yo, bueno, todo el mundo sabe aquí en el podcast que yo tengo trastornos de la ansiedad y que me ha visitado la depresión muchas veces en mi vida. Y creo que si cuando me preguntan así como, dime qué tengo que hacer para bajar la ansiedad, yo lo único que respondo es, sea amable. Mm, O sea, si algo he aprendido después de estar, no sé, porque llevo en esto desde los 20 años y tengo 50, en este recorrido con los trastornos de la salud mental, es que esa es la clave de todo, la mm, amabilidad. mm, O mm, sea, mm. ser amable contigo misma cuando no estás bien, cuando no te sientes bien. Sí, Cuando sí, viene sí. la ansiedad o cuando estás en un estado depresivo, ser amable, que no es lo mismo que ser condescendiente. No, no, no. A ver, Y ¿qué me esto puedes es decir muy, de esto? sí, sí, es muy interesante porque justamente toca el tema que te decía, ¿por qué el Buda enseñó meta como un antídoto para el miedo? Miedo es lo mismo que ansiedad. La ansiedad es una variación del miedo, por así decirlo. Es que es muy importante la amabilidad. Y justamente en la primera parte del libro está lo que se enseña lo que se llama la paradoja de mindfulness. Y justamente el ejemplo es que si tienes ansiedad, ¿qué es lo que queremos, como tú dices? No pensamos, voy a ser amable con mi ansiedad. Lo que pensamos es, a ver dónde hay una pastilla que me lo pueda quitar ya mismo esto. No, ¿cómo lo puedo borrar así Eliminar del rápidamente? planeta. Claro, entonces la paradoja de mindfulness lo que dice es que si tienes ansiedad, no tienes que intentar quitarte la ansiedad. Lo que tienes que intentar hacer es ser amable, es decir, acercarte a esa experiencia, decir, ¿dónde me está pasando esto? Ah, pues lo estoy sintiendo en la panza. ¿Cómo está haciendo mi respiración? Jolines, si llevo horas sin tomar agua, podría tomar un poco de agua. Sabes, como que realmente escuchar tu cuerpo y luego, en todo caso, tomar algunas decisiones que pueden significar a lo mejor ir a hablarte con un amigo, una amiga o hacer cosas, pero muchas veces lo último que se nos viene a la cabeza es como ser amables, como tú dices, ¿no? Lo que hacemos es como rechazarlo, bloquearlo, ¿no? Y es lo que hacemos cuando tomamos una pastilla, que hoy la venta de los ansiolíticos, bueno, está disparada, no. Lo siguiente es porque es una pauta muy clara de que, bueno, hay mucha ansiedad, desde luego, y que la gente, como no tenemos recursos muchas veces, lo que hacemos es eso, nos tomamos una pastilla para que desaparezca. Eso está bien una vez, pero si basamos toda nuestra salud en base a eso, vamos a convertirnos en adictos a estos ansiolíticos, ¿no? De hecho, yo que yo lo sé perfectamente. O sea, los ansiolíticos son benzodiazepinas y son súper adictivos. O sea, yo creo que hay que ir aprendiendo cosas nuevas. O sea, a veces necesitas tomarte la pastilla, pero al mismo tiempo se pueden ir aprendiendo recursos nuevos para irse preparando para el momento cuando vayas a dejar la pastilla. Así Porque es, si eso es. cuando dejas la pastilla sigues haciendo lo mismo que hacías antes, vas a volver a subir la ansiedad y vas a volver a tomar pastillas. Entonces, es Es como enfocar, por eso la amabilidad es muy importante, porque Sí, sí. la has de Como poner. un doble como, como una herramienta doble, ¿no? Por un lado, digamos, mirar, ¿no? ¿Qué está pasando con la ansiedad? Y si tienes que tomar una pastilla para ayudarte, bien. Pero por otro lado, tienes que ver cómo puedes generar recursos, ¿no? ¿Cómo Claro, puedo, cómo puedo generar herramientas que me ayuden a gestionar todo esto? Entonces, el libro trabaja mucho sobre eso, ¿no? Porque no niega las emociones negativas, porque están ahí, e incluso porque son útiles. O sea, muchas de las emociones negativas son adaptativas, son importantes. Si no las tuviéramos, estaríamos fritos. Vamos, sí, ya sí, estaríamos fritos, ya te digo. Entonces, son importantes, pero que no nos esclavicemos, que no nos arrastren, ¿no? Que nosotros podamos decir, bueno, hasta aquí ya está bien porque no está pasando nada, vamos a ver. Entonces, que puedas tener ese grado de juicio, ¿no? De juicio, de sabiduría, de detectar, decir, vale, a ver, ahora qué necesito hacer.
Pues mira, voy a, no, bueno, tal vez si tienes ansiedad, a lo mejor como notar más tu cuerpo, tal vez la respiración no es lo primero, pero puede ser un recurso muy útil la respiración, ¿no? Pero Sí, hacer algo que te enraíce corporalmente. sí, es que todos los para mí lo que tienen en común, por lo menos los estados perturbadores que yo conozco, que me imagino que más o menos son iguales a los de todo el mundo. O sea, cuando estás nerviosa, ansiosa, enojada, todo o súper triste, hay una cosa que sucede que es que te quedas como atrapada en la parte mental solamente. Estás ahí con los pensamientos que van y vienen. Es como si te quedaras ahí solo en la mente. De hecho, no sientes el cuerpo. O sea, a menos de que te esté dando un ataque de ansiedad, por ejemplo, que sientes como los síntomas muy fuertes, pero no sientes todo el cuerpo, porque estás en Sí, la cabeza, sí, ¿no? sí, 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 Eh, sí. esta meditación Kindfulness nos puede ayudar con esos momentos. Sí, totalmente, totalmente. Nos ayuda justamente a salir de la mente, ¿no? Y bajar al cuerpo. Una de las cosas que también digo en el libro, no sé si digo en el libro o en otro artículo que he escrito, pero lo que digo es que este tipo de amabilidad, este tipo de amor, no es del cuello para arriba, es del cuello para abajo. ¿Qué quiero Ujú. decir con esto? Que es algo corporizado, que es algo que está enraizado, ¿m? Que lo trabajamos desde abajo hacia arriba. ¿M? No es una idea que dejamos flotando en nuestra mente, sino es algo que lo experimentamos a nivel corporal. Por eso que luego podemos como contrarrestar cuando nos vienen estos estados mentales, eh, ¿no? Que son muy, muy conceptuales, muy de rumiación, de catastrofización, de ir hacia el mundo de las ideas, ¿no? ¿Cómo podemos volver a hacer ese camino de vuelta a casa? Rumi decía de que el ser humano es como una casa de huéspedes, ¿no? Todos los días, todas las horas, un invitado diferente, ¿no? Qué acertado, ¿no? Porque esto es lo que nos pasa constantemente, ¿no? Tenemos invitados, huéspedes constantemente, ¿no? Emociones positivas, negativas. ¿Qué hacemos con las negativas? Pues la intentamos tapar, ¿m? O, como, no sé, hacemos cosas para ignorarlas, por así decirlo. ¿Qué mejor como que intentar aprender de ellas como si fuera un huésped, ¿no? Bueno, si tienes un hotel, pues no puedes decir, no, tú no, tú sí, tú no. Tienes que dejarlo pasar a todo porque eres un hotel, es que sería muy raro, ¿no? Sí. Y darles habitaciones buenas y agradables a todos. No puedes decir, no, mira, tú te vas a la habitación fría de ahí atrás, esa que es oscura, que no tiene ventana, que seguro que hacemos esas cosas. Es decir, mira, esa, pues ahí ni la abrimos, está siempre cerrada, incluso hay olor a humedad, ¿sabes? Entonces, tenemos que ser como mucho más abiertos e invitar a estas emociones. Claro, eso puede suponer un poco de miedo al principio, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a hacer eso, pero yo creo que todas las emociones negativas pueden cambiar muchísimo si traemos esta actitud de amistad, ¿no? Y aquí también es otro tema que la amabilidad trae, es el tema de la amistad, hacerse amigo con uno mismo, hacerse amigo con nuestra experiencia, tiene muchas, no sé, muchos frutos, puede dar muchos frutos, ¿no? Inesperados, porque no es lo natural, no es lo que haríamos, ¿no? Lo que haríamos es justamente lo opuesto, pero yo animo, e incluso me animo a mí mismo siempre también de estas partes oscuras, estas partes difíciles de mí mismo o de los demás, hacer amistad con ellos, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Observarnos, ¿no? Bueno, Dharmakirti, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, bueno. Ha sido un placer. Voy a dejarle a la gente la web de Respiravida. Es ¿Mm? respiravida.net. Net.net, sí, Respiravida.net, que es donde, bueno, es la asociación de la cual Dharmakirti es director y se dedican a formar, bueno, a dar cursos sobre mindfulness, compasión, kindfulness sí, sí, también, y también a formar maestros sí, sí, de mindfulness. Entonces,
El libro de Dharmakirti, para que la gente que lo quiera comprar, está en la editorial Siglantana y se llama Kindfulness. Sí. Eh, También lo y pueden comprar directamente de nuestra web. Luego te paso el enlace si quieres compartirlo, Nadir. también lo encuentran en la web de Sí, sí, respiravida.net. sí, sí. Lo dejaré en la cajita del podcast con la Perfecto, descripción. perfecto. Bueno, Dharmakirti, siempre terminamos este podcast con unas respiraciones, entonces te invito a Sí. hacerlas conmigo Vale, y muchas genial. gracias por haber venido y por estar aquí. Muy bien. Muchas Y vamos, gracias a ti, Nadir. Ha sido un gusto conversar contigo. Me he disfrutado muchísimo. vamos a hacer las respiraciones. Inhalamos profundo y exhalamos. Soltamos todo el aire. Inhalamos, cada quien a su ritmo. Exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, Dharmakirti. Hasta la Adiós, vista, adiós a baby. todas y a todos en todos lados. Adeu. Gracias Bye por bye. escucharnos. Adiós.